El día de hoy nos acompaña y tenemos de visita en esta casa editorial la invitación que le hizo esta empresa a Manuel Paz Ojeda. Él es candidato al gobierno de Tabasco por el partido Nueva Alianza y él pues nos va a contar cómo le ha ido en estos días, en este arranque de campaña, en recorrer todo el estado, tocar las puertas de todos los ciudadanos. Cuéntenos, a ver, ¿quién mejor que usted que ha tenido esta experiencia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al grupo presente. Y sobre todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en un espacio tan importante en donde podemos expresarle y contarle precisamente a todos quienes lo siguen de cómo nos está yendo. Efectivamente, llevamos ya más o menos 15 días de campaña, hemos recorrido todo el estado. Yo en los primeros 4 días de campaña recorrimos los 17 municipios. Lo hicimos con el propósito de ir haciendo anuncios en cada uno de ellos, anuncios que respondían al proyecto que queremos como gobierno y también que respondían a las vocaciones propias de cada lugar. Así, por ejemplo, en Centla arrancamos con un proyecto de atención a la mujer por una cuestión histórica. En Centla entregaron a la Malitzin como si fuera un objeto y esa condición hace que nosotros fuéramos precisamente ahí, primero en reconocimiento de que ahí inicia la conquista de México y segundo en reconocimiento de que en un lugar en donde 1 de cada 2 mujeres es violentada es necesario y urgente un programa que las atienda. Y entonces ahí anunciamos el programa de atención universal para la mujer que tiene precisamente como propósito proteger a la mujer tanto en lo económico como en lo físico como en la salud. Eso lo hicimos ahí en Centla, en ese tributo a ese evento histórico, y de ahí nos fuimos a Paraíso, el lugar en donde está el puerto de Dos Bocas, y ahí anunciamos lo que es para nosotros el corazón o el motor de lo que pensamos sea el desarrollo económico de este estado, y no solamente del estado sino del país, que es una empresa petrolera en propiedad del estado, en donde los tabasqueños seamos dueños de ellas. Esa idea hace algunos años hubiera sido imposible, hoy es posible, pero sobre todo no solamente es posible, es necesaria en las condiciones actuales que tiene el Estado. No es ningún hallazgo saber que hemos perdido más de 100,000 empleos y que estos empleos están generando una serie de factores negativos para toda la sociedad, entre ellos incremento de los índices delictivos y en fin, todo lo que todos los tabasqueños padecemos a diario. Esta empresa viene a ser prácticamente la puerta de salida de esta crisis y la puerta de salida más rápida. Y es factible porque hoy la ley permite que seamos dueños y podamos crear una empresa que pueda compartir entre ellos servicios, que pueda competir con las empresas que ya están o que pueda proveer incluso de mano de obra. Y entonces se vuelve la gran empleadora de algo que hoy estamos perdiendo, que es el empleo. Entonces lo fuimos ahí a Dos Bocas, la empresa se llama PETAP, y lo que hemos dicho es que el 1 de enero vamos a iniciar con esa empresa. Es la constitución porque se constituye, hay que hacer la figura jurídica para ello. De ahí nos fuimos a Comalcalco y en Comalcalco anunciamos un programa extensivo de capacitación y de adiestramiento para los productores en un sistema que se llama SIPA, el Sistema Integral de Protección Agropecuaria, en donde lo que estamos diciendo son 5 factores. Tenemos que capacitar a nuestros productores, es decir, ponerlos a tiempo, tenemos que darles los mecanismos para que pasen de lo básico, es decir, de su plantación, a un primer modelo de industrialización, y eso es a través de un parque agroindustrial, en donde tiene 2 motores, una empacadora y seleccionadora, porque hoy si tú quieres vender tus productos a las grandes cadenas comerciales, no lo puedes hacer, porque desde el puro empaque, desde el empaque ya no te permiten, porque no todo el mundo sabe cómo se hacen esos empaques y cómo se seleccionan. Entonces es una seleccionadora y empacadora y un centro de valor agregado que le permita a los pequeños productores tener posibilidades de competir con empresas que ya están establecidas. Bueno, eso se hace en un parque agroindustrial y eso lo fuimos a hacer precisamente ahí a Comalcalco. Y lo hicimos ahí porque nosotros hemos trabajado desde hace más de 4 años en un programa de cacao. Iniciamos con 78 productores y hoy tenemos 5,000 familias que son beneficiadas. Y lo que le decimos a la gente que el modelo es más o menos sencillo y es lo que vamos a trasladar al gobierno, es identificar productores, organizar productores, capacitar productores y comprarles su producción. El Estado se va a volver el comercializador de estos productos, de pequeños productores que van a entrar vía el parque agroindustrial en un proceso de industrialización, por lo menos en primer grado.
Al mismo tiempo vamos a hacer un banco, una agencia para el financiamiento del campo. En otras palabras, es un banco que no es precisamente del todo, porque la única función que no va a tener es el poder ahorrar, pero este banco lo que va a permitir es a los productores del campo tener acceso a créditos, contar con avales, tener la posibilidad de contar con fideicomisos que les permite entonces sí competir. Eso es, digamos, el tercer paso. Y el cuarto paso es, dentro de este sistema integral, es una unidad de comercialización. Por eso yo decía, identificamos productores, capacitamos productores, organizamos y les compramos. Todo esto lleva un proceso de financiamiento a través de la agencia y al final un proceso de comercialización a través de la unidad de comercialización que el gobierno tendría como una de sus, digamos, puntas de lanza en el sector agropecuario. De ahí nos fuimos a Huimanguillo, donde anunciamos que ahí va a ser el parque agroindustrial. De ahí nos fuimos a Cunduacán. Ahí en Cunduacán la idea es establecer 2 instituciones de investigación. Una que tiene que ver con el petróleo, porque todos los que nos ven tienen que saber que que hay una gran ventaja que tenemos los tabasqueños sobre los demás estados. Flotamos en petróleo. Somos el lugar en donde más petróleo existe del país. Y esa condición es una condición que te pone en ventaja competitiva con los otros estados. Y el segundo elemento es que somos el segundo productor de gas en el país. Y ello nos permite entonces pensar en que podemos convertirnos en grandes productores de energía eléctrica. Si bien es cierto, Chiapas produce a través de las presas, nosotros podemos producir a través de plantas de ciclo combinado que requieren de 2 elementos que a Tabasco lo tenemos en abundancia. Uno es el agua y el otro es el gas. Esa combinación de 2 en un ciclo combinado nos permite ser generadores de energía eléctrica a muy bajo costo. En otras palabras, los tabasqueños ya no vamos a depender de la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros vamos a poder generar nuestra luz a precios mucho más económicos que lo que hoy se le paga a la comisión. Eso no se podía antes, hoy se puede. Y eso lo tenemos que hacer. Eso lo estamos pensando hacer un clúster en Macuspana. Y bueno, en fin, así fuimos. Y la otra institución es una institución que esa institución se dedica a la investigación de los hidrocarburos. Y entonces le llamamos Instituto Estatal del Petróleo. Un poco como el símil que existe a nivel nacional. A la par, un instituto que estudie todos los productos que tienen que ver con el trópico. Es importante decirle a la gente que nosotros, por el clima que tenemos protecciones o vocaciones dadas naturalmente. Por ejemplo, el cacao solamente se da en Tabasco y se da en una parte de Chiapas y Veracruz. Por el clima que tenemos, no es necesaria incluso la protección de tenerlo protegido con una denominación de origen, porque si tú te llevas el cacao a Durango y lo siembras, no se da. Es propio del trópico húmedo en el que estamos. Entonces tenemos que tener un instituto que investigue este tipo de productos que nos permiten también ser competitivos de una manera ventajosa. Los productos que en Tabasco se dan son productos no tradicionales. Me refiero pues, al cacao, me refiero al plátano, me refiero a la papaya, me refiero a la piña. Esos productos, si bien es cierto, Veracruz lo tiene, Chiapas tiene otra parte, son productos que no se dan en todo el país y eso nos permite ser competitivos con ventaja. Eso hay que aprovecharlo. Entonces, después nos fuimos a Jalapa y anunciamos un programa para jóvenes, en donde vamos nosotros a construir 4 centros regionales de desarrollo tecnológico. Es decir, que el joven, eso sí es un poco futurista, el joven llegue a un lugar en donde encuentre máquinas, en donde encuentre sistemas, en donde encuentre auditorio, en donde esté conectado con el mundo y desde ahí pueda hacer sus prácticas, pueda tener laboratorios, pueda tener una serie de cuestiones que hoy no las tienen las universidades. Pero el traslado de un lugar a otro es muy costoso. Entonces son 4 centros que se instalan en las diferentes regiones y le permiten a toda esa comunidad tener ese desarrollo. Terminamos en Nacajuca anunciando el fin de la resistencia civil, que eso vale la pena decirlo. La resistencia civil más bien es hoy un tema de carácter político. Si usted se va al Código Fiscal, se va a dar cuenta que las deudas superiores a los 5 años ya finiquitaron, se extinguen. ¿Por qué la resistencia civil la mantienen? Porque sirve de bandera política y de engaño a una población que padece y se le engaña cada periodo de gobierno y oyes a los candidatos que están en campaña utilizando esa bandera
cuando en realidad ese asunto está finiquitado, por una parte. Y segunda, pues nos vamos a convertir en productores de energía, pues la Comisión Federal ya no tiene sentido que esté. Es una cuestión que hay que ir platicándola y la vamos a ir desarrollando en cada paso para que la gente entienda muy bien. Pero lo que sí le quiero decir a todos los tabasqueños es que el tema de la luz en Tabasco ya no va a ser un problema. Pero además quiero decirles que si eso no lo arreglamos, tampoco vamos a ser competitivos, porque cualquier tabasqueño que quiera poner un pequeño negocio con el costo de la luz que tiene hoy, es imposible. Entonces, ese es un asunto que tenemos que arreglar de manera inmediata. Y terminamos esa primera ronda en Cárdenas anunciando el Sistema Integral de Seguridad Pública. Si bien es cierto, todas estas condiciones económicas y de ventajas competitivas por el lugar en donde estamos, por los productos que de aquí emanan, nos ponen en un lugar privilegiado, también es cierto que hoy los índices de inseguridad han crecido de tal manera que nadie en su sano juicio vendría y traería su dinero aquí por razones de seguridad. Todavía digamos que se puede rescatar la seguridad en el Chile. Claro, yo te puedo decir, nosotros hemos trabajado con 7 policías del país y las 7 policías más grandes. Y el tema de la seguridad es un tema que tiene que ver con metodología. No es una cuestión de invención, no es una cuestión de talento en términos de habilidades, no, es una cuestión de metodología y de disciplina. Lo que aquí ha faltado es metodología y también disciplina y entender realmente dónde está el asunto. El problema de Tabasco es, solamente te quiero dar 3 elementos. El primero es, ha crecido en el 2017, de un año para acá, los robos con violencia y los homicidios dolosos en más del 40%. ¿Qué te quiere decir eso? Que tenemos una sociedad que por la frustración de no encontrar alternativas está estallando, porque si viniera de atrás, de hace muchos años, pues dirías, bueno, pues es la consecuencia de una sociedad violenta. No, lo que estamos viendo es que en el último año, esa sociedad que no está encontrando salidas de empleo, por ejemplo, o que está encontrando desempleo porque lo corrieron de su lugar, está encontrando en la violencia un escape. Y eso nos afecta a todos, nos tiene que poner los focos rojos a todos, no focos amarillos, sino focos rojos. Ese es un elemento. Segundo elemento, resulta que 1 de cada 10 tabasqueños se siente seguro. Es decir, 9 nos sentimos con miedo. Y ese miedo genera una sociedad vulnerable. Y cuando estás en vulnerabilidad, los factores de violencia incrementan. ¿Por qué? Pues porque si yo te digo, por ejemplo, si tú sales a las 7 de la noche y estás solo y es peligroso y te asaltan, cuando sales por esta calle vas con miedo. Te vuelves vulnerable y eso se aprovecha por parte de la delincuencia. Y el tercer elemento que vale la pena decir es que solamente 1 de cada 2 tabasqueños cree en su autoridad de seguridad. En otras palabras, no confiamos en nuestros elementos. Y ello, una sociedad que en crecimiento de violencia, acompañada con un tema de vulnerabilidad y con una autoridad que no tienes confianza, pues se convierte esto en un verdadero estado de terror, que es el que vive el Estado. Hay fórmulas que se aplican y metodologías que se aplican y están probadas. Eso es lo que queremos hacer en Tabasco. Y en Tabasco lo que vamos a hacer es un cambio del paradigma. La policía los cuerpos de seguridad, no por no decir nada más la policía, los cuerpos de seguridad están diseñados para atacar los eventos. Por ejemplo, si mañana asaltan a alguien acá afuera, llegan 6, 7 patrullas. Si roban un banco, llegan 8 patrullas. Es decir, van por eventos. Nosotros decimos que ese paradigma lo tenemos que romper, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Nosotros tenemos que fortalecer a los cuerpos de seguridad en temas para resolver las causas, no los eventos. Y eso tiene que ver entonces con una policía de proximidad, que sea cercana a la gente, con una policía de inteligencia que tenga conocimiento del entorno y de las causas, y de una policía que tenga que ver con la resolución de los casos y no con la atención de los mismos. Ese paradigma nos permite saber que vamos a tener un cuerpo de policía que responde entonces sí a hechos de origen, no a hechos de causas. Eso pareciera algo semántico, pero no lo es. En otros lugares donde hemos aplicado la tecnología hemos tenido resultados extraordinarios, es el caso de Tamaulipas. Y eso nos va a permitir a los tabasqueños entonces decirle a nuestros posibles inversionistas, futuros inversionistas y actuales tabasqueños, que el lugar en donde están es un lugar tranquilo y que pueden estar seguros que sus inversiones y que su estancia está totalmente protegida, y protegida por el Estado.
Para ello, lo que yo he estado diciendo es, tenemos de inicio que fortalecer los cuerpos de seguridad, y los fortaleces a través de un elemento, es decir, fortaleciéndolos a ellos en su sentido más amplio. Su sentido más amplio es mejores salarios. El tabasqueño gana 7,600 pesos promedio, policía tabasqueño. En donde más se gana es en Nuevo León, 14,000. Tenemos que ser la mejor policía pagada, la policía mejor pagada del país, la tabasqueña. ¿Por qué? Porque el pago corresponde a la responsabilidad que tienes. Si estás en el lugar más inseguro del país, así lo dicen las cifras, entonces tienes que tener a la mejor policía, y esa tiene que ser la mejor pagada. Además evita la corrupción, ¿no? Ese es un elemento, porque es un poco más largo y lo pudiéramos explicar. Cuando tú no pagas bien, lo que se genera cuando tienes un cuerpo de autoridad, lo que se genera es un sistema compensatorio del ingreso, para decirlo en términos muy técnicos. Y lo que haces es que pues cierras los ojos ante ciertos eventos y hay un reparto de un ingreso ilegal, pero así funciona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que no sea atractivo el estar en la ilegalidad. Eso es lo primero. Por eso, mejores salarios. Mejor tecnología y equipamiento. Hoy, si tú ves el equipamiento de nuestras policías, pues son equipamientos que están obsoletos. Muchos de ellos todavía traen pistolas que no les sirven. Tienen equipos para la búsqueda que no son ya tecnológicamente de última generación. Tenemos que dotarlos de ello, y existen los fondos además para eso. Eso es lo más interesante, no es que de dónde lo vas a sacar. Existen fondos federales que están destinados para ello. Por alguna razón no se destinaron. Eso sería tema de otra charla, pero los fondos existen. Entonces, dotarlos de ello, y dotarlos de 3 elementos fundamentales: vivienda propia, que el policía tenga su vivienda propia. Nosotros en nuestro gobierno, arrancando el gobierno, nosotros le vamos a entregar un certificado de su vivienda. Y al terminar el sexenio, la sociedad, por los resultados obtenidos, les va a hacer entrega de la propiedad de eso. No es el gobierno, no es Manuel Paz, es la sociedad la que le va a dar a su policía esa vivienda. 2, que tenga un seguro de vida, que sepa todo policía que cuando falte, su familia va a estar protegida. Hoy les dan un seguro de 30, 50 y 80 mil pesos. No, un seguro que rebase el $1,000,000 de pesos, que le permita a su familia decir, estoy seguro. Y esa preocupación que todo, jefe de familia puede tener, porque lo más importante es su familia, no la traslademos nada más al hogar, que él se sienta tranquilo y entonces pueda salir, ahora sí, a generarle protección a todos los demás tabasqueños. Y la última es, vamos a construir el hospital especializado para la policía. Hay, por ejemplo, el mejor caso similar a esto, pues no existe, pero lo más similar es el Hospital Militar en la Ciudad de México. El Hospital Militar es un hospital que todos los que ahí laboran están muy orgullosos de eso, porque tiene unos estándares de calidad verdaderamente importantes y altos. Nosotros en Tabasco queremos hacer eso, que el hospital de la policía tenga esos niveles de calidad y que nuestra policía sienta y sepa que tiene un lugar en donde siempre va a tener una atención especializada. Con esos elementos nuestra policía habrá cambiado, y yo estoy totalmente convencido que es el primer paso, no es todo, es el primer paso para hacer una transformación de los cuerpos de seguridad que nos brinden a todos los tabasqueños un estado de tranquilidad. ¿En cuánto tiempo se logran decrementos en los índices de inseguridad? Está aprobado por tiempo, que empezamos en el 2019 y para el 2021 tenemos que tener decrementos trascendentes, pero a los 6 meses tenemos que empezar a ver que las cosas cambiaron. Es decir, mientras eso no suceda, no podemos ser un lugar atractivo para las inversiones. Entonces nuestra percepción tiene que ser inmediata. Y yo hablo entonces de un pacto social, de un gran acuerdo social, en donde todos nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar en función de ver a Tabasco como un lugar atractivo para todos. Y eso sí implica un acuerdo con los medios, un acuerdo con los actores políticos, un acuerdo sobre todo con la sociedad, para que entre todos entendamos que Tabasco es el lugar en donde estamos y es el lugar que tenemos que cuidar. Y en esa función creo que sí podemos caminar muy rápido para cambiar lo que hoy perceptivamente está en el ambiente. Es decir, es un lugar inseguro, es un lugar en donde la gente se siente con miedo, es un lugar en donde nadie traería sus inversiones para poner, y ahí estamos perdiendo muchas cosas. Entonces, parte tiene que ver con este asunto.
Y bueno, también, candidato, que nos comente en todo su caminar que ha hecho por el Estado, que bueno, ya es la segunda ocasión que le toca, la primera cuando quería ser candidato independiente y pues ya está por el partido Nueva Alianza. Bueno, ya también le ha tocado en otras ocasiones caminar, ¿no?, por todo el territorio, pero ¿cuál es el ánimo con el que reciben a Manuel Paz en los hogares? Pues mira, he tenido mucha fortuna. Toda vez que tocamos una casa nos va muy bien. Nos ofrecen entrar, que eso ya hoy por hoy es un símbolo verdaderamente de apertura, porque hoy nosotros los tabasqueños estamos encerrados en una reja con candado, con un portón y con una traba. Entonces cuando te abren tu casa y quitan esa traba y quitan ese candado y abren el portón y abren la reja y te dicen, pásale a la casa, siéntate, te ofrecen agua, pues te tienes que sentir verdaderamente halagado. Y yo estoy muy agradecido con toda esa gente que nos ha permitido entrar a su hogar de esa manera. Y con todos ustedes los medios. Es decir, cuando me preguntas cómo nos han tratado, pues como nos tratan ustedes, nos han tratado maravillosamente. Es decir, yo llego aquí, me siento con toda la libertad, me siento en mi casa, les platico de lo que estamos haciendo y es así como nosotros podemos llegar a mucha gente. Con la gente que estamos llegando de manera física tenemos ese trato. Entonces, pues, te puedo decir cómo les va maravillosamente. Si toda la gente que hemos visto va a ser el comportamiento de quienes van a votar, yo te digo que no tengo ninguna duda que no solamente vamos a ganar, vamos a arrasar. Y si yo les platico el trato que tengo con los medios, pues también es exactamente el mismo. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo te va? Pues me va maravillosamente, me siento bien, me tratan bien, me echan muchas porras, y no a mí como tal, sino a una condición que podemos generar en una sinergia social. Todos los tabasqueños estamos cansados de lo que vemos. Es decir, en otras palabras, a los tabasqueños no nos gusta el Tabasco que hoy tenemos. Y lo que todos estamos reflexionando es que tú, ella o quienes nos están viendo, no hemos sido culpables de ello. Sí han habido unos responsables, y yo a esos responsables les llamo los mismos de siempre, que han estado en todas las boletas, en todas las historias, están en todos los espectaculares, están en todos los diarios, están en todas partes. Pero cuando los tabasqueños, tú o yo o alguno de los que nos ve, los necesita, curiosamente nunca los encontramos. Esa condición hace que esta sinergia social entienda que ese hartazgo tiene que ver un poco con el desplazamiento de ellos y también con la posibilidad de que una nueva generación pueda tomar el control de los destinos de este Estado. Y yo creo que en esa condición estamos. Cuando me dicen, oye, es que Nueva Alianza es un partido nuevo, es un partido pequeño, les da, bueno, es que Nueva Alianza no le apuesta a una estructura. Nueva Alianza le está apostando a una sociedad, a un ciudadano que dice, ya basta. Aún si lo ves, por ejemplo, nosotros en el partido, los ciudadanos que van a la contienda son esos, son ciudadanos, son personas que nunca antes habían participado en política. De hecho, hay mucha inocencia de repente en ciertos pasos, en ciertos comentarios hay inocencias en donde dices, caray, bueno, y entiendes porque nunca habían participado. A eso se le apostó y con eso vamos. Y yo sí creo que esa apuesta va a ser bastante generosa, porque la sociedad sí estamos cansados de lo mismo. Aunque los políticos de siempre nos digan que no son lo mismo de siempre, pues solamente hay que ver su historia y hay que ver sus resultados y hay que mirar que siempre han estado. Yo sí creo que Tabasco tiene todas las condiciones para salir adelante, todas, siempre y cuando no sean conducidas por el mismo conductor. Nosotros ya sabemos que esos conductores nos han llevado a lo que somos, porque te digo, ninguno de nosotros tiene la culpa, pero ellos que siempre han estado sí son responsables de cómo está. Entonces, yo creo que ese entendimiento está en la sociedad y nosotros le decimos a la sociedad, con hechos hay que verlo, abran muy bien los ojos. Viene la elección más importante de nuestras vidas. Aquí sí se define la viabilidad de este Estado. Este Estado está en terapia intensiva. Tenemos más de 100,000 desempleos. Más de 100,000 desempleos es la tragedia más grande que le puede haber pasado a un Estado en la historia de este país. Ni los sismos de la Ciudad de México, con todo el dolor y todo el drama que ello implica, tuvieron las repercusiones económicas que han tenido los últimos años en este Estado. Si eso no lo entendemos, si no entendemos que tenemos un 30% más abajo de nuestro patrimonio, hoy todos los tabasqueños somos menos ricos en un 30%, o si quieres, perdimos nuestro patrimonio en un 30% en términos reales, entonces la gente no está entendiendo que sí estamos en terapia intensiva. Como yo sí estoy seguro que la gran mayoría de la gente que quiere un mejor Tabasco ya lo entendió, porque además lo padece,
Entonces yo sí creo que va a haber un gran acuerdo social en donde le vamos a decir a los mismos de siempre adiós y vamos a optar por una opción diferente que es Nueva Alianza y que la representamos nosotros. Manuel Paz, menciona 5 cualidades que tienes como candidato al gobierno y bueno, que haga la diferencia en comparación a otras opciones. Pues de entrada, nunca he vivido del trabajo de los demás. Siempre lo poco o mucho que uno pueda tener, lo hemos hecho con nuestro esfuerzo. Esa es la primera. La segunda, nos hemos preparado para afrontar condiciones difíciles, siempre. Nosotros no heredamos una fortuna o heredamos una posición. Nosotros nos preparamos para obtener con trabajo lo que hoy tenemos. La tercera tiene que ver con que nosotros no trabajamos por el poder. Nosotros queremos ser gobernantes para que a los tabasqueños les vaya bien. Y esa es una diferencia que pareciera que los otros tienen. Y yo les digo no, porque ellos ya han estado y no lo han hecho. Y la cuarta tiene que ver con una cuestión de hechos. Yo a la gente le digo tú no veas nada más lo que se proponen, tú ve quiénes son, qué han hecho y de qué han vivido. Ve la historia de cada uno de ellos y entonces compara. Y en la comparación, si encuentras una mejor carta, esa es por la que te tienes que ir. Y la última, los hechos y las palabras tienen que ver con una congruencia. Lo que tú dices tiene que ser congruente con lo que tú haces. Y nosotros hemos demostrado con hechos que lo que decimos lo hacemos. Por ejemplo, en esta ocasión que estamos en contienda, somos el único candidato de los que están en contienda de la gubernatura que renunciamos a los recursos públicos. Nosotros dijimos vamos a hacer campaña con nuestros propios recursos, los demás no. Los demás están utilizando los recursos del pueblo para hacer campaña, pero resulta que este pueblo de Tabasco hoy vive tiempos de angustia, de desesperación y realmente de una pobreza que nos está llevando a situaciones como lo que hemos platicado durante esta entrevista. Yo le digo a la gente, pídanle a esos candidatos que renuncien a las prerrogativas públicas. Vamos todos a hacer campañas austeras. No nos sirven los espectaculares, no nos sirven tantos anuncios. Ya la televisión y la radio está inundada de anuncios. Ya no gastemos en algo, en un lugar en donde la gente hoy no tiene empleo. Entonces, esos 5 elementos, con esos 5 elementos te puedo decir, esa es la diferencia. Nosotros sí estamos haciendo una campaña austera, una campaña de realidad, una campaña diferente. Y así creemos que podemos lograr el triunfo. Okay. La gente está harta, la gente cada vez critica más, la gente cada vez exhibe más a través de los medios que tiene a su alcance. En este caso, pues hemos visto mucho esta parte en redes sociales, ¿no? Y bueno, también creo que a usted le ha tocado pues escuchar a la ciudadanía, lo que me comentaba, ¿no? Que está cansada, está harta, y bueno, en ese sentido, ¿qué se compromete usted como candidato al gobierno? Pues de entrada, lo que te decía hace un rato, tenemos que empezar a ver que el gobierno es parte de la sociedad, no que está arriba. Fíjate cómo se ve al gobierno, son gobiernos enemigos, gobiernos que llegan y inclusive corren a la gente. Qué bueno que me lo preguntes. Por ejemplo, con la gente que trabaja hoy en el sector público, le quiero decir que pueden estar tranquilos con Manuel Paz, que no vamos a despedir a nadie, que vamos a proteger el empleo de todos, que sus familias pueden estar tranquilas, que un cambio de gobierno no tiene que ser factor para que un trabajador se sienta en angustia. Al contrario, tenemos que ver a Tabasco con buenos ojos. Vienen tiempos de mucha prosperidad, estoy totalmente convencido, porque lo estamos haciendo, lo hicimos con el cacao. Pasamos de 78 a 5,000 familias, de 78 a 5,000 familias. Es inédito el caso. Y eso nos permite decirle a todos los que nos están viendo que vienen tiempos de prosperidad muy grandes para el Estado, que tenemos todas las condiciones, que hay que estar contentos, que la tristeza que ha embargado a este Estado, porque la ha embargado, lo ves en las casas, es simplemente temporal, que vamos a volver a sonreír y que vamos a volver a ser el pueblo alegre que fuimos alguna vez. Eso estoy totalmente seguro. Pues bueno, le dejo abiertos los micrófonos para que usted dé un mensaje a todas las personas que nos ven, que también van a leerle, ¿sí? Van a leer sus propuestas en nuestras diferentes plataformas informativas para que usted pues les diga su mensaje.
Pues bueno, a todos los que me están escuchando, decirles lo que te acabo de decir. Tabasco vive en un lugar inmensamente rico, los tabasqueños estamos en un lugar inmensamente ricos, flotamos en petróleo, el gas es en abundancia, tenemos la tercera parte de los recursos hidrológicos del país, el agua, tenemos una vegetación que no se tiene en otro lugar, el clima que tenemos y las condiciones naturales en las que nos tocó vivir son lugares privilegiados en donde nuestros productos son no tradicionales. Esas ventajas que tenemos no las tiene ningún otro estado. Y yo a la gente le digo, es muy fácil la fórmula, se lo decimos a nuestros productores de cacao, ahora se las digo a ustedes los tabasqueños. Es 6 por 6 por 6 por 6. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 veces a la semana, durante 6 años, y yo les prometo y les garantizo que vamos a entregar el estado más rico del país. Vienen tiempos de paz y prosperidad para Tabasco.